Bueno, buenos días. Ya superamos aquí una enlace que se escucha bien, ¿cierto? Bueno, ahorita hay un tema muy bonito eh, que sucede muy a menudo, la verdad, y que personalmente al comienzo me generó dificultades para orientar el diagnóstico. Y ahora les cuento la historia de con qué caso comencé a pensar en esta charla. Eh, durante la charla, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mirar algunas generalidades para que empecemos a pensar en nuestra memoria las causas más frecuentes, cómo podemos enfocar en los diagnósticos diferenciales. Después vamos a empezar a ver patologías que he vivido personalmente durante todos mis años de trabajo, desde lo más simple hasta lo más complejo, para que vean lo importante que es, sin demeritar que las causas más frecuentes son autolimitadas, pero en algunas ocasiones hay enfermedades que no lo son. Entonces, por eso me parece importante empezar a recordar todo el espectro de enfermedades que incluye los pacientes con cojera. Entonces, en esta primera tabla es una organización con respecto a su etiología. Entonces, hay causas congénitas, causas traumáticas, inflamatorias, tumorales, traumáticas, anomalías del desarrollo, infecciosas y neurológicas. Entonces, rápidamente, congénitas como la displasia, por ejemplo, la deficiencia femoral proximal, el pie equino, las inflamatorias, la artritis, la sinovitis, incluiría ahí la osteomelitis, tumores, traumáticas, que pueden ser traumas accidentales o no accidentales, enfermedades del desarrollo como la enfermedad de Lepers-Calvé, el deslizamiento epificiario del fémur, causas infecciosas como la celulitis, la osteomelitis también, neurológicas como la parálisis cerebral y, gracias. Entonces, esta primera tabla es con respecto a la etiología, pero esta tal vez es la más importante, que es cómo se deben enfrentar muchos de los diagnósticos diferenciales en pediatría, que es con respecto a la edad. Es distinto atender a un paciente recién nacido a un adolescente. Entonces, y hay patologías que se pueden presentar en todas las edades. Entonces, ¿qué patologías se presentan en todas las edades? Artritis séptica, osteomelitis, celulitis, fracturas por estrés, neoplasias o patologías neuromusculares. En la etapa preescolar, de los lactantes, perdón, la artritis séptica, la displasia del desarrollo de la cadera, fracturas ocultas o discrepancias en la longitud de los miembros inferiores. Los preescolares, la enfermedad de Pertes, sinovitis transitoria, artritis reumatoidea juvenil. Y los adolescentes, del deslizamiento epifisiario femoral, necrosis vascular, síndrome de sobreuso, coalición transar y artritis séptica. Artritis séptica. Entonces, ¿qué es importante en toda la pediatría, como en toda la medicina? Hacer un muy buen interrogatorio o al niño o al padre del niño, porque en pediatría hay niños que pueden comunicar porque ya su comunicación es muy precisa, o niños pequeñitos que no sabemos dónde está sucediendo el problema. El dolor es el síntoma principal en el 80% de los casos. Hay que tratar de identificar el sitio del dolor. Obviamente dependemos de la edad del niño, y mirar si hay síntomas constitucionales, si el niño tiene, si está con astenia, con adinamia, si tiene fiebre, si ha perdido peso, si tiene pérdida del apetito, malestar general. Antecedentes familiares en algunas enfermedades es muy importante. Si tiene inmunizaciones recientes que se asocian a algunas de las patologías de la cojera, hacer un examen físico muy riguroso y mirar, apoyarse primero en los exámenes de laboratorio. Entonces, vamos a empezar con la patología tal vez más frecuente, que es la sinovitis transitoria de la cadera pediátrica. Entonces, es la causa más común en niños entre los 3 y los 10 años de vida. Es postviral en el 50% de los casos, se asocia a episodios gripales o virales previos a la consulta. También se puede asociar a trauma, a hipersensibilidad a las vacunas, ¿cierto? Y o a una antecedente previo de 1 o 2 días antes de haber estado en una actividad física intensa, más allá de lo habitual. Usualmente es unilateral y mejora con el reposo, no presenta fiebre, no hay compromiso del estado general, los exámenes de laboratorio pueden estar casi normales o discretamente elevados
La radiografía puede ser normal o puede tener abombamiento de los cojinetes grasos. Daniel, yo creo que me va a tocar pedirte el favor que apaguemos bien la luz. Eso, mejor. Yes. Entonces, en este caso, pues la radiografía es normal, pero se debe realizar una radiografía para descartar muchas enfermedades asociadas a la cojera. Entonces, ¿qué miramos? El tamaño de las cabezas femorales, que no hayan luxaciones, que no hayan tumores o lesiones expansivas en toda la radiografía. Y finalmente nos adentramos en los tejidos blandos. Si uno es acucioso, puede que haya un poquito de abombamiento del cojinete graso periarticular a la cadera izquierda. Pero cuando uno sospecha, ya habiendo hecho este análisis, que no tiene síntomas constitucionales, que el niño estuvo corriendo el día anterior o que tuvo gripa, y estamos pensando en una sinovitis transitoria de la cadera, el estudio que se debe solicitar es un ultrasonido. Entonces, el ultrasonido es un examen muy rápido, lo tenemos disponible. eh, Se hace con una imagen sagital o coronal de la cadera. ¿Y qué es lo que se ve? Entonces, este es un corte sagital a nivel de la cadera, pero coronal a nivel de la cadera. Esta es la metáfisis del fémur. Aquí vendría la fisis y aquí la cabeza del fémur. Y esta línea blanca es la sinovial, la cápsula sinovial. Normalmente no debe haber líquido entre la cápsula sinovial y el periósteo. Esto está unido normalmente al periósteo. En este caso vemos cómo se abomba, se engrosa la cápsula sinovial y se abomba con líquido anecoico en ese contexto clínico. Ese es el diagnóstico de una sinovitis transitoria de la cadera. Hay algunas, ustedes saben que los niños pequeñitos, los lactantes, el periósteo no está muy bien inervado. Entonces, sí produce cojera, pero no es un dolor incapacitante. Entonces, a veces las fracturas son muy sutiles cuando son incompletas. Y hay una en especial que es esta, que se presenta casi siempre en la tibia. Se llama la fractura del lactante o toddler's fracture. Entonces se presenta entre el 1 y los 4 años de vida. La historia no es muy clara de trauma, puede ser que se tronchó el pie o no es un trauma de alta intensidad. El examen físico es muy leve y a veces no le duele a la palpación y los hallazgos radiológicos son sutiles. Entonces uno se queda mirando la radiografía y como que no ve nada, pero hay que buscarla. Entonces yo le hice un zoom para que vean cómo se ve una línea como helicoidal a nivel de la tibia distal. ¿Sí? Esa es la presentación más típica de la fractura del lactante o del gateador. ¿Sí? Se llama fractura del lactante. Muy importante que aprendamos a buscarla. La enfermedad de Pertes, todos la han leído, la han escuchado o la han vivido. Se trata de una necrosis avascular idiopática de la cabeza femoral, no hay una causa específica. Se presenta entre los 3 y los 12 años de vida, con un promedio de 4 a 8 años. La diferenciación o la predominancia entre los sexos es muy diferente, es predominantemente del sexo masculino y del 10 al 20% es bilateral. ¿Qué es lo que sucede? Un infarto repetitivo de parte de la cabeza o de toda la cabeza femoral con un periodo de revascularización. Algunos quedan sin secuelas, algunos quedan con secuelas. El dolor es frecuentemente irradiado a la rodilla. Parece que patologías de la cadera pueden causar dolor en la rodilla y patología de la rodilla puede causar dolor en la cadera. ¿Qué se ve en la radiografía simple? Puede que no se vea nada si estamos en la etapa inicial, como en este caso, que tenemos una radiografía de cadera con las cabezas femorales radiológicamente normales. Con el tiempo se va a empezar a disminuir el tamaño de la cabeza femoral y empezamos a tener algunos hallazgos radiológicos y clasificarla dependiendo de si estamos en la etapa inicial o en la etapa final de la enfermedad para el seguimiento más que todo. El mejor pronóstico es cuando se diagnostica antes de los 6 años de vida y para ese propósito tenemos radiografía simple, ultrasonido, medicina nuclear y resonancia magnética. Entonces vean ustedes ya en esta siguiente radiografía que ya hay una asimetría en el tamaño de las cabezas femorales. Esta se empieza a disminuir. El acetábulo está correctamente formado, los anillos obturadores están bien, las ramas ilio e isquiopúdicas están bien, y pues tenemos un niño que está sin síntomas constitucionales, por supuesto.
Y al final termina completamente aplastada la cabeza femoral. Siempre el pilar lateral es el que más se compromete porque por ahí es donde empieza a hacerse la necrosis de la cabeza femoral. Y es ahí donde aparece la clasificación del pilar lateral de Herring, que básicamente lo que hace es clasificarla en tipo A, B o C, dependiendo de la altura de la parte lateral de la cabeza del fémur. Entonces, la tipo A es cuando la cabeza está normal, la tipo B cuando está disminuida, pero mayor del 50% o menor del 50% mejor, y la tipo C es cuando ya está por debajo o mayor del 50%, mejor dicho. También se ha avanzado mucho con imagen de resonancia. La imagen de resonancia pues nos permite hacer un diagnóstico mucho más anticipado. Podemos mirar si se trata de otras patologías y podemos mirar si se acompaña de alguna otra sintomatología. La gamografía también se usó hasta hace mucho tiempo. Ya hoy en día gamografía para PETs es inusual verla. Pero lo que se veía es que había ausencia del radio trazador en la cabeza del fémur. Y la resonancia magnética, tenemos muchas secuencias para analizar la cadera. Tenemos estas secuencias que saturan la grasa, que realzan todo lo que tenga agua. Entonces nos hace ver todo el patrón inflamatorio. Miramos la intensidad de señal de la cabeza femoral normal y la comparamos con la patológica. Y vean ustedes cómo se ve una alteración difusa de la intensidad de señal con áreas ya oscuras o hipointensas en la cabeza femoral que indican un daño ya avanzado de la cabeza femoral. Se hacen estudios con contraste. Vean ustedes cómo la cabeza femoral derecha realza normalmente y la cabeza femoral izquierda no toma el medio de contraste. Y acá miramos en estas secuencias llamadas anatómicas cómo se ve el compromiso en su altura y fragmentación de la cabeza femoral y también evidenciamos que ya hay derrame articular en la cadera. Entonces, PERTES, resonancia magnética. Adicionalmente, hoy en día tenemos algunos software para los resonadores que hacen análisis de perfusión de la cadera. Entonces, simplemente se toma una imagen inicial y se inyecta el medio de contraste y se va mirando secuencialmente, con secuencias rápidas, cómo se toma el medio de contraste y se hacen índices de perfusión, sustracción por resonancia magnética para determinar en qué estado de la enfermedad está. Son avances de la resonancia magnética que son espectaculares. Otra de las patologías, que ya son en niños un poquito más grandes, se trata del deslizamiento epifisiario de la cabeza femoral. Este es muy importante que lo aprendan a observar y a buscar en niños grandes, preescolares o escolares. Es una cojera de curso lento y crónico. Se presenta en niños preescolares y adolescentes. La proporción de hombre a mujer es del 60 al 40%. Puede ser bilateral, hemos tenido acá casos bilaterales. Puede ser estable o inestable. Y si produce una cojera antálgica, ¿sí? En niños grandes. Siempre que piensen en un niño grande, adolescente, piensen en buscarlo, al menos descartar eh, el deslizamiento epifisiario. Entonces se aumenta con el ejercicio y se radia la rodilla. Y hay un signo que se llama el signo del cono de helado. ¿En qué consiste el signo del cono de helado? Normalmente, la metáfisis y la epífisis tienen una morfología usual, donde si uno proyecta el aspecto superior de la metáfisis sobre la cabeza del fémur, debe cortarla en una tercera parte. Al menos la debe intersectar. Cuando ustedes hacen ese ejercicio en esta, vean ustedes que la cabeza femoral queda como hacia adentro, ¿sí? Esto es anormal, esto es normal y esto es anormal. Y ahí deben sospecharla. Se debe tomar una proyección con piernas abiertas donde se magnifica, porque esto es un deslizamiento epifisiario. Entonces, es como un poco para que se acuerden. Se llama el signo del cono de helado, pero es el signo el signo del cono de helado con la bola caída, ¿sí? Para que me entiendan, para que no se les olvide, ¿sí? Porque es que se está cayendo la bolita del helado. Entonces, este signo es patognomónico de un deslizamiento epifisiario. Acuérdense que puede ser unilateral o bilateral y el tratamiento es quirúrgico. Toca entrar y ponerle un pin y fijar la cabeza del fémur porque si no, entre la epífisis y la metáfisis hay una red de vasos sanguíneos que si no se corrige rápidamente, entra en necrosis la cabeza femoral. Se desgarran esos vasitos. Se puede diagnosticar con radiografía simple o con tomografía.
Si tienen dudas, la tomografía nos lo demuestra. Muchas veces los ortopedistas prefieren la tomografía para poder entrar a operarlo más precisamente. Artritis séptica, también hemos tenido muchos casos acá. Entonces, acuérdense que es una enfermedad de eh, articulaciones grandes, de tal manera que las áreas más frecuentes son la cadera y la rodilla, ¿cierto? En este caso, como para diferenciarnos de las patologías que hemos visto hasta ahora, ya empiezan a tener síntomas constitucionales. Son pacientes con un contexto infeccioso. ¿Qué es el contexto infeccioso? Fiebre. Si el niño es grande, nos puede localizar el dolor. Si no, nos toca hacer otro ejercicio diferente. Limitación en el movimiento, edema y enrojecimiento a veces si la enfermedad es muy avanzada, pero esta patología duele bastante. Pero se acompaña de fiebre y síntomas constitucionales. La BSG y la PCR están en el 90% de los casos elevada. Tiene leucocitosis entre un 30 y un 60% de los casos. Y la radiografía puede ser normal, ¿cierto? La mayoría de las veces es normal, pero también puede cursar con derrame articular o alteración de los planos grasos. ¿Cómo les parece esa radiografía de ahí? Es un niño pequeñito, ¿no? Ni siquiera tiene osificación de las cabezas femorales. Entonces el niño llega, es con la mamá. El niño no va a decirnos que le duele, está irritable y está con fiebre. ¿Ustedes qué le ven ahí en la radiografía? ¿Normal o anormal? ¿Qué tiene en la rodilla, María Paula? ¿Cuál? Exacto. Entonces hay edema en la rodilla izquierda. Si ustedes comparan las dos articulaciones, ese ya está popocho, ¿cierto? Entonces, ¿qué se les ocurriría pedir ahí mismo cuando dije, no, el problema del niño está acá porque lo ven, lo ven grandecito? La ecografía, exactamente. La ecografía en niños es muy importante en estos diagnósticos que nos permite el objetivo principal que es detectar o descartar derrame articular. Entonces, un niño con derrame articular, fiebre y síntomas constitucionales con una PCR y una BCG aumentada y leucocitosis, artritis séptica. ¿Necesita resonancia? ¿Cuál es el tratamiento? Ortopedista, decirle, "Mire, él lo tiene que intervenir. Ya con eso es suficiente, ya no necesitamos nada más. Además que estas enfermedades tienen un curso clínico muy rápido. Los niños se enferman muy rápidamente. Entonces hay que ir a drenar el niño. O sea, no necesitan resonancia. La resonancia la podemos dejar después del procedimiento si quieren para mirar si hay un proceso de compromiso del huesito. Vean ustedes qué vemos en el ultrasonido. Este es un corte axial y este es un corte sagital. Ponemos aquí por encima de la región suprapatelar. Este es el fémur distal, ¿cierto? Aquí quedaría la cabeza del fémur chiquitita y abombada la cápsula sinovial con líquido particulado. No es un líquido oscuro, sino ya es sucio, por el pus. Y miren que ya tiene algo de reacción perióstica ese fémur. La idea es con ecografía ver una línea blanquita, así como acá, ¿cierto? Pero acá vemos un periosto ya engrosado. Entonces, ecografía. Este es otro caso distinto, es un niño que la radiografía como que nos parecía que estaba normal, sin embargo, había limitación al movimiento de la cadera, síntomas constitucionales y con el ultrasonido pudimos identificar derrame articular en la cadera. ¿Qué podemos ver en la resonancia? Pues vemos todo, porque la resonancia nos muestra realmente todo hasta dónde llega el compromiso. En este caso, hay una asimetría en la intensidad de señal, con hipointensidad de la cabeza del fémur y parte de la metáfisis del fémur, con edema de tejidos blandos alrededor de la cadera, ¿cierto? Vean cómo se ve también compromiso del acetábulo y de la metáfisis del fémur. Y en estas secuencias con saturación de grasa, se puede ver que hay importante derrame articular, ¿cierto? Eso en las instituciones que tengan resonancia magnética se puede hacer, pero con una ecografía, el ortopedista dice, no, pasémoslo al quirófano porque el tratamiento es el mismo, hay que drenarlo. Otro caso distinto para mirar, en este caso, cómo ya había una celulitis de los planos musculares en enfermedades un poquito más avanzadas. Pero, ¿qué otra cosa se puede ver acá? Que es, por eso lo puse, que a pesar de que ya teníamos el diagnóstico, era que no se veía nada en la primera radiografía, nada. A los 2 días le tomamos otra radiografía y vean ustedes cómo hay osteopenia articular. Y está, la densidad ósea se empieza a notar en la radiografía simple. Son hallazgos sutiles, pero si el síntoma persiste nos puede llevar
a un diagnóstico. Pero en este momento, una ecografía en esta institución resolvería la duda y también da pautas para tomar una decisión de intervenir al niño si tiene derrame articular. Osteomielitis, que va de la mano con la artritis séptica, pueden coexistir. Es una infección de diseminación hematógena que puede venir de cualquier parte del cuerpo. Aquí hemos tenido hasta de caries. Una caries puede causar una osteomielitis en el fémur. Siempre va a buscar metástasis de los huesos largos, de tal manera que los sitios más frecuentes son el radio del fémur, el húmero y el peroné. Tiene elevación de la BSG, pero menos frecuente que la artritis séptica, y la PCR también menos frecuentemente que la artritis séptica. Lo que sí da es una leucocitosis, hay compromiso de su estado general, es una extremidad evidentemente comprometida y no hay que esperar a que veamos hallazgos en la placa simple para tomar decisiones de diagnóstico previo. O sea, hay que correrle un poquito. ¿Por qué los hallazgos radiológicos solo los vamos a ver entre el 10º y el 14º día de la enfermedad? Entonces, para eso tenemos la medicina nuclear y la resonancia magnética. Si sospechan osteomielitis, hay que acudir a cualquiera de los dos. Ambos tienen una sensibilidad y una especificidad muy alta para el diagnóstico de osteomielitis. Perdón. En este cuello de pie, entonces vemos una prominencia de los tejidos blandos, un poquito de osteopenia periarticular, pero no se ve ni reacción perióstica, ni tampoco vemos ninguna lesión lítica en el hueso que nos haga pensar que ya tiene una osteomielitis, pero hay que sospecharlo. En este caso ya empieza a verse una reacción perióstica, un contexto infeccioso, ¿no? Con edema persistente, fiebre, leucocitosis, reacción perióstica, hay que pensar en una osteomielitis y vamos a la resonancia magnética para mirar la extensión del compromiso. Esta ya es una osteomielitis mucho más avanzada, ya puede ser una osteomielitis crónica, donde se ve una lesión de aspecto lítico en la mitad del hueso, que no solamente compromete la metáfisis, sino también la epífisis. Hay solo dos lesiones que pasan de metáfisis a epífisis: la osteomielitis y el tumor de células gigantes. Pero estamos en un contexto infeccioso. Vean otra rodilla enferma con un paciente crónicamente con síntomas infecciosos. En la radiografía simple se ve la lesión de aspecto lítico en la mitad del fémur de localización intramedular, pero no sabíamos si estaba hasta acá o, como vemos más adelante en la resonancia, traspasa de la metáfisis a la epífisis. Eso lo hacen dos cosas: osteomielitis y el tumor de células gigantes. Y en este caso tenemos un gran compromiso inflamatorio a nivel de la articulación. Solo para recordarles que la gammagrafía también tiene una sensibilidad alta. Ahí podría decir que hay menos gamma cámaras que resonadores en la ciudad. O sea que preferiría pensar en la resonancia más que en la gammagrafía para diagnóstico de osteomielitis, pero se inyecta el radiotrazador y se hacen 3 fases y se mira si hay hipercaptación en la fase tisular, en la fase ósea y en la fase ósea tardía, que fueron las que le mostré anteriormente. Pero la resonancia nos permite establecer si hay colección. Mire la colección que compromete el 60% de la longitud de la pierna. Eso es muy importante para el ortopedista para pensar en qué acceso quirúrgico va a decidir hacerle a ese niño. Y se extendía hasta el cuello de pie. Esta es una osteomielitis avanzada, tiene edema de la médula ósea, la cortical ya está irregular porque el proceso infeccioso está rompiendo la cortical. Otra de las patologías de niños un poco más grandes se llama la osteocondritis disecante. Son niños que tienen dolor en la rodilla, sin síntomas constitucionales. Niños grandes. Hay que buscar esto, que es un fragmento libre. Generalmente es el epicóndilo medial, es el más frecuente. Se puede presentar tanto en el cuello de pie como en la rótula también, pero lo más frecuente es en el fémur distal. Y se debe buscar un cartílago separado del hueso subyacente y para eso podemos hacerlo con radiografía simple, con TAC o con resonancia magnética. Es una imagen axial y una imagen coronal, donde se evidencia un fragmento suelto dentro de la articulación con irregularidad de la superficie del cóndilo femoral. Acá nuevamente en la resonancia magnética, un fragmento suelto. En la osteocondritis disecante es una patología de la rodilla. Niño que llegó con dos papás, uno más alterado que el otro,
puso queja porque no lo atendieron rápido, que el niño estaba muy mal, que este es un servicio, eh, el peor servicio de la ciudad. Armaron escándalo. ¿Qué le ven? El niño lloraba, gritaba del dolor. No lo podían ni tocar. Los papás decían que no, que el niño no se había caído. ¿Qué pasa con el fémur izquierdo? Fémur izquierdo. ¿Este? Acá. Se ve una irregularidad en la cortical. Sí, que no tendría por qué estar. Sin embargo, acá también se veía como bombada la cortical. Pero ese sería el trauma agudo, pero nos llamó la atención que también tenía una línea radiopaca en la metáfisis proximal de la tibia. Y nos hizo pensar que ese escándalo correspondía, que suele pasar, a un trauma no accidental. Entonces, cuando lo sospechen, hay que investigar. Vean, fractura con abombamiento de los cojinetes grasos anteriores del fémur. También tenía una fractura subaguda de de la tibia proximal. Y siempre que lo piensen, descártenlo. Es nuestra responsabilidad descartarlo y si lo confirman hay que denunciar. Entonces, el trauma no occidental se presenta en familias de escasos recursos o en familias de recursos normales, pero siempre hay que pensarlo, ¿no? Entonces, fracturas metaepifisiarias, las fracturas costales y las fracturas vertebrales, fracturas en diferentes estadios, buscarlas haciéndole una serie ósea cuando se piense en eso y la radiografía simple nos ayuda perfectamente en el diagnóstico inicial. Ya recurrimos a TAC o resonancia cuando sospechamos eh, daño cerebral. Bueno, este fue el caso del niño que me llevó a a la charla, ¿no? Que lo vi en el año 2004. Un niño como de 3 años que llegó con cojera, no podía ni caminar. Pensamos que era una patología escrotal porque abría las piernitas y no podía caminar. Y empezamos a ver todos los estudios, pedimos radiografía simple y nada, le hicimos ecografía de la extremidad completa y nada. Y finalmente, con el paso de los días, llegamos a lo que se llega con estos casos, es a pedir una resonancia magnética a ver dónde nos brillaba el problema. Y cuando le hicimos, mira, esta es la ecografía de la cadera, normal, ¿no? La cápsula sinovial pegada a la metáfisis del fémur. Y la resonancia magnética nos mostraba una hiperintensidad de los tejidos blandos del periné, es decir, la musculatura del periné. Y era que el niño le habían regalado una bicicleta sin pedales y el chinito estuvo todo el día o 2 días dándole al y llegó en estas condiciones. Entonces se llama una miositis, mira, solo muscular, no hay compromiso de hueso, solo muscular donde apoyaba su colita durante el ejercicio. Entonces, miositis aguda benigna, lo traigo no porque sea frecuente, sino porque es el motivo de esta conferencia. Y existe la patología. La resonancia es la única que lo demuestra. Entonces, puede ser postviral o puede ser, en este caso, por sobreuso digamos, de ese juguete que le regalaron. Y se resuelve en 2 semanas con antiinflamatorios y la resonancia magnética es la única que nos muestra el hallazgo. Este paciente lo remitieron en esa época. Yo estaba trabajando en la Reina Sofía y venía para resonancia magnética de cadera. Era un niño como de unos 7 u 8 años, sin diagnóstico, solo cojera persistente llevaba como 20 días con cojera, sin síntomas constitucionales, pero la cojera en aumento. Entonces me trajeron la radiografía para programar el estudio de la cadera, ¿sí? Yo le dije, pero bueno, ¿por qué resonancia en la cadera? No, ya le tomaron esta radiografía que la trae reportada como normal. Dije, yo quiero ver la radiografía. Me quedé mirando la radiografía y ¿qué le ven? Acá. Bueno, realmente la patología estaba más arriba. Y es que hay una esclerosis, un patrón radiopaco que no debería estar en la articulación
sacroiliaca. Esto es anormal. Aquí tal vez no se alcanza a percibir, pero tenía un patrón como permeativo, como apolillado ahí, como si le hubieran echado cal, ¿cierto? En el hueso. O sea, se llama un patrón de esclerosis o apolillamiento en la matriz del hueso de ese lado. Entonces yo le dije, no le van a hacer solo la cadera, hágale de toda la pelvis, porque yo creo que el problema de él está aquí. Yo pensé en una sacroileitis como primera posibilidad, ¿cierto? Lo pasamos al resonador, bueno, aquí se ve un poquito mejor en el acercamiento, pero ahí o sea, nos daba a pesar que el problema estaba en esa área anatómica. Y efectivamente, le hicimos la resonancia, esto es lo normal, ¿no? Y aquí teníamos una masa que estaba pegada al hueso y estaba causando alteración en la intensidad de señal del ilíaco, se iba para el sacro, la masa se salía de la articulación y se iba por los nerviecitos del plejo, del plejo ciático. Se le hizo biopsia y era un linfoma Burkitt de la unión lumbosacra. Eso es para mostrarles que puede ser una sinovitis transitoria que se autolimita o patologías ya un poco más serias. Este niño se curó. Afortunadamente con quimioterapia se fundió el tumor y él pudo caminar después de forma normal. La sinovitis transitoria en una semana ya están en... Este ya lleva 3 semanas. Entonces, ese fue mi recorrido y mi experiencia en este tema de la cojera que es muy interesante, muy bonito. Y obviamente no me ha pasado a mí, sino le ha pasado a muchos médicos que se dedican a las imágenes diagnósticas, a pediatría, ortopedia, reumatología. Y en Estados Unidos esos personajes se reúnen periódicamente para hablar de guías de diagnóstico por imagen. Y se han creado un capítulo cada vez más grande, que son los criterios apropiados del American College of Radiology para orientar el diagnóstico por imagen de ciertas patologías. Y hay un capítulo que se llama El niño con cojera, ¿sí? Y en estas tablas que les voy a mostrar, hay 3 columnas. Esta es la modalidad de diagnóstico. Esto es lo que se concluyó en ese panel de expertos, de si es una modalidad apropiada para ese escenario clínico o qué es lo más apropiado y qué es lo menos apropiado. Y estas son los símbolos de la radiación. Entonces, 1 es que radia poco y 5 es que radia mucho. Le damos 5 que es TAC, es lo que más irradia. ¿Sí? Entonces, el primer escenario son niños hasta los 5 años de edad con cojera aguda, con síntomas no localizados. O sea, es un niño que no habla, llora, no colabora, no se puede localizar la accidente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ah, bueno, otra cosa es que no tiene síntomas infecciosos. Cojera, no localiza, sin síntomas infecciosos. ¿Qué imagen se considera como la principal? La radiografía de la pierna, de la extremidad. Hay que hacer radiografía de la extremidad, porque no sabemos dónde está el problema. Entonces, es mejor de una vez tomarle toda la extremidad. Usualmente es lo más apropiado y irradia poco. La radiografía con el fémur, ¿no? O sea, serían estas dos. La radiografía del pie puede llegar a ser, si uno ve alguna edema del piecito, podemos incluirla ahí. Pero como son niños pequeños que caben en una sola toma, es preferible tomar la extremidad. Si no localizan, tomémosle la extremidad porque no sabemos dónde está el problema. No empezar a pedirle cadera primero, después de la rodilla, terminamos en el cuello de pie. Entonces es mejor la radiografía de la extremidad. ¿Qué no es tan apropiado? La lumbar, pelvis, el ultrasonido de cadera, porque no sabemos dónde está. O sea, no empecemos por ahí. Ya si uno ve en la radiografía algo que nos llame la atención, nos dedicamos ya la imagen más dirigida hacia esa articulación y vamos a pensar en ultrasonido, en tacos, resonancia, dependiendo de lo que veamos. Pero en ese escenario clínico, una radiografía de la extremidad. La variante 2 es un niño hasta los 5 años con cojera aguda, pero este niño sí me localiza. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que, bueno, sin síntomas infecciosos, por supuesto. Sin síntomas infecciosos, pero el niño me dice, me duele aquí. Entonces, hay que hacer una radiografía del área de interés. ¿Sí? Si localiza, pues hágale la radiografía donde está diciendo el niño que le duele. Usualmente es lo más apropiado, ya de ahí para adelante, como él no lo localiza,
Lo siguiente no es tan apropiado, la resonancia, la cadera, dependiendo de lo que veamos en la radiografía simple. El otro niño es con síntomas no localizados, pero ya empezamos a hablar de un contexto infeccioso. ¿Cuál es la imagen inicial? Resonancia magnética de la extremidad con y sin medio de contraste intravenoso. Eso es lo más apropiado. También se habla de la resonancia de cuerpo entero, que hoy en día está muy de moda porque se mete el niño ahí, hacen 3 secuencias de todo el cuerpecito, bueno, en este caso de la columna y de la extremidad, para mirar dónde está el problema y normalmente ese examen dura de 15 a 20 minutos y ya tenemos el diagnóstico. En este contexto infeccioso, cuando no se localizan, uno debe pensar de una vez en una resonancia porque vamos a perder tiempo si empezamos a hacerle cosas pedazo por pedazo. En este niño que tiene cojera aguda, que localiza, que tiene infección, síntomas infecciosos, ultrasonido, que lo tenemos acá. No, doctor, es que llegó un niño que tiene la inflamada de la rodilla, es evidente que tiene inflamada la rodilla, tiene leucocitosis, está con fiebre, ultrasonido. Con el ultrasonido y el ortopedista con esa herramienta ya puede llevarlo al quirófano y drenarlo, que es lo que tenemos que hacer. La variante 5 son cojera aguda con síntomas localizados, diferente a la pelvis o la cadera. Con síntomas infecciosos, el estudio inicial debería ser la resonancia magnética con y sin medio de contraste de toda la extremidad o el ultrasonido. Puede llegar a ser apropiado como en esta institución que no tenemos resonador, entonces el ultrasonido gana bastante posicionamiento en esta entidad. Entonces, este es un resumen que lo hice, digamos, muy práctico para que no nos veamos lo demás. Y es que en la variante 1, cuando no se puede localizar el sitio del síntoma que no tiene contexto infeccioso, radiografía de la extremidad. La variante 2 es cojera, si se logra localizar el dolor, contexto no infeccioso, radiografía del área anatómico de interés. En la variante 3, que no se localiza el sitio del síntoma, pero un contexto infeccioso, ahí en ese caso, resonancia de toda la extremidad con o sin medio de contraste y la resonancia del cuerpo entero. La variante 4, que es síntoma localizado en la cadera de contexto infeccioso, el ultrasonido. Y si tenemos la posibilidad de hacer resonancia o gamografía, pues resonancia o gamografía. Y la variante síntoma es un síntoma localizado en la extremidad inferior diferente a la cadera, contexto infeccioso, la resonancia, el ultrasonido y la radiografía. Sí. Eso es básicamente el contexto. Entonces, tratar de localizar el dolor en la medida de lo posible, que eso nos orienta un poco el diagnóstico y de ahí en adelante partir en el diagnóstico diferencial y qué estamos buscando. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la cojera genera un reto diagnóstico porque su diagnóstico diferencial es muy amplio. Hay condiciones leves, pero también hay condiciones graves con compromiso de la vida. Como siempre, el interrogatorio clínico y una adecuada historia clínica, tratar de localizar el sitio del síntoma y el examen se dirigirá hacia esa región anatómica. Siempre con relación con los redactantes de fase aguda. Si no se localiza el síntoma, la modalidad de diagnóstico por imagen debe cubrir una región anatómica más amplia, o sea, toda la extremidad, por ejemplo, ¿sí? Que era lo que les decía, cuando no se localiza el dolor. Bueno, pues eso era lo que les queríamos como transmitir hoy de mi experiencia en este tema tan bonito que es la cojera pediátrica.